Estamos listísimos ya en la segunda hora de programa. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. A todos los que vienen de la primera y que se puso intenso y que ponemos el debate y que es la controversia, porque así es el espectáculo, O sea, y creo que así es la vida en general. Nunca nos vamos a poner completamente de acuerdo. Nunca vamos a conseguir que todos estemos en la misma sintonía. Pero para eso es ese programa, para chismear, para debatir, para comentar, para enterarse. Y ahora toca el turno a las series, a las telenovelas, a los dramones que se están viviendo en la vida real o en la ficción. ¿No es así? Jesús Ibarra, producer, bienvenido de regreso. Muchas gracias. Están más padres los de la vida real que los de la ficción, estamos de acuerdo. Eso de que Araceli Arámbula, que si Niurka, que si no sé quién. Está más interesante que si a Renata le dan riñón o hígado o bacalao o lo que sea. No. ¿Qué pasó? Un farandulero me mandó una fotografía, nada más que no la pude poner porque se me olvidó, una fotografía de una clínica de IMSS, donde hay un anuncio y es vencer el pasado. Hay alguien que pone, si naciste en tal fecha de 1970 y tantos, nos intercambiaron. Comunícate conmigo. O sea, ¿pasó a la vida real? Sí. ¿En serio? Te lo juro. Pues no debe... ¿Y la foto? Pues, estaría mira, padre aquí la tengo, a mira. ver, muestra pruebas, evidencias. Dijo Ana Gabriel. Me la mandó Javier Sí, porque eso está como de no creerse, La ficción traspasó a la vida real. Renata no buscada en la vida real. A ver, cuenta el chisme Dice, completo. si naciste entre el 23 y 27 de julio de 1974 en la clínica 220 del IMSS y eres varón, es probable que vivas con una familia que no es la tuya. Okay, Fuimos cambiados al nacer. Ok, no, yo pensé que alguien había puesto lo de la novela. Ok, o sea, esto está en la vida real. Es algo de la vida real, ¿no? Ajá. Ok, qué fuerte. No, yo pensé que habían hecho alguna cosa rara de la novela y la habían llevado. No. O sea, lo que vemos en Vencer... No, sí pasa, claro. Y ya lo habíamos dicho, es el temor más grande de cualquier madre, ¿no? Que me cambien al niño. Oh, sí, muchas mujeres, de hecho, nace el bebé y dicen, solo en mi cuarto. Y nada que Oye, como la película que vimos, ¿no? De los locos Adams. Llega el tío, ¿cómo se llama el tío Homero? Como el tío Lucas. El tío Lucas. Y entra al cunero y empieza a agarrar a los niños y los avienta para arriba y les hace como... Cuando agarras las bolas y cada uno cae en diferente cuna. Ajá. Y entonces dice, yo creo que todos están en su cuna, pero... Pues así. Entonces imagínate el drama de vencer el pasado en la vida real. Qué fuerte. Alguien buscando a su familia, ¿no? Pues ojalá que lo encuentre. Ahora en tiempos de redes se han dado milagros de ese tipo, Aparte, bueno, pues si vives todavía en la misma ciudad y posiblemente ves el anuncio, ¿no? Claro. Pues por el año, ¿no? No. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar el día de hoy, de Vencer. Hoy se va a morir Javier en Vencer. Lo vamos a platicar, lo vamos a desglosar. Predicción cumplida de Fabiola y Eric en Romance, que todos nos dijeron, están locos el producer y el Alex, que estos dos... ¿Y qué creen? ¿Qué pasó, muchachos? Luego fracasa Contigo Sí, ¿no? Sí. Y muchos chismes más, así que no le cambien, porque esto apenas está iniciando, ¿no? Apenas. Y nos vamos a la primera nota con Salma Hayek, que mira, nuestra Teresa del 89, Ajá. a la que nos daba miedo, ahora la admiramos. Y ahora la vemos triunfando en alfombras rojas durante tantos años, pero ahora el plus de Salma es que la acompaña su hija. Y que entonces aparecen en la alfombra roja y todo el mundo, ¡oh! ¡Wow! Qué padre ejemplo, ¿no? Porque, a ver, tenemos a un ejemplo horrendo en el espectáculo de una Guzmán que no quiere que Frida le gane protagonismo. Claro. Y acá vemos a una mujer famosísima, no sé, 10 veces... La mexicana más exitosa, dicen. ¿Qué será? 10 veces más famosa que Alejandra Guzmán en el mundo, no sé. Sí. Alejandra es conocida aquí en Miami, ¿no? Ajá, pero Salma, ¿no? Y entonces aparece con su hija poniendo un gran ejemplo. Pues sí. Y las dos espectaculares, de marca y todo así de Gucci. Y para que vean que las telenovelas no tienen código postal.
Ajá. Pues el otro día estaba viendo, antier en la noche estaba viendo una entrevista de Jimmy Kimmel. Ay, sí, cuéntala. Con Salma Hayek, que llegó impresionantemente hermosa, así como es. Y entonces le preguntaba a Jimmy que sí, pues qué siente su familia, ¿no? De que ahora está en Marvel y es una superheroína y todo esto, ¿no? Entonces ella decía, no, pues mi marido es el más emocionado. Mi papá apenas como que le entiende a lo que es Marvel, pero mi mamá le vale. Ella está viendo telenovelas. Es mexicana. Claro, pues la señora es mexicana. ¿Y ahí en México qué vemos? Pues telenovelas. Telenovelas. Y lo dice con todas sus letras, ¿eh? Telenovelas. Ajá, exactamente. Nada de que tú las traes, que yo no empecé ahí como otros. No reniega. Exactamente. Y qué bonito, porque estamos en el canal de las telenovelas. Las entrevistas con Salma son lo máximo, ¿no? Las entrevistas con Salma que hace en Estados Unidos, porque en México no hace, o no la entrevistan, o no quiere, no sé. Son lo máximo. Pónganlas en YouTube y se van a morir de la risa de todas las puntas. Que es jarocha, finalmente. Tiene mucha jocosidad, es como Yuri, ¿no? Tiene mucha jocosidad. Yuri también, Salma, cuando la entrevistan, es un payaso. Te ríes porque te ríes. Claro. Bueno, dice... ¡Arriba Veracruz! ¡Arriba Veracruz! Daniel Esteban, hola, ¿qué tal? Hola, Daniel. Hola, Sofía Lina, ¿cómo están allá en Albuquerque? Marilú Guevara. Pablo de la Fuente, saludos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. ¿Y qué crees, mi Pablo? Hace ratito te vi que estabas aquí, me metí a Google a ver tu ciudad y qué bonita ciudad. ¿A poco? Qué bonita ciudad, Río Cuarto, en Argentina, en Córdoba. Saludos a toda la gente que nos ve en diferentes países. Sabemos que hay mucha gente de Colombia que nos ve, muchísima gente de Perú, de Argentina nos ven muchísimo. Es impresionante cómo podemos conectar aún con la distancia, ¿no? Creo que algo hemos estado haciendo bien en este canal, ¿no? Algo se ha hecho bien para que tanta gente de tantos países nos quiera, ¿no? Nos venga a regalar su horita, sus 2 horas, algunos, la mayoría. Muchas gracias. Oigan, continuación de la primera hora, me acaban de decir de muy buena fuente que Gaby Spanik no pidió salir de la casa. O sea, sí le sacaron. Sí, ella no pidió salir. Ok. Estaba muy a gusto ahí. Sí, la estaba pasando genial. Estaba a gusto. La estaba pasando bomba. Y luego sabiendo que se iba a ir la Machado, pues estaba feliz. Oye, escandalazo, producer, en España. Claro. Resulta que en España, Dios guarde la hora, muchachos, que hay zafarrancho. Zafarrancho grande, de esos de... Ya sabes que en España aparte son bien intensos. Y cuando hay un escándalo, bueno, el escándalo dura meses, ¿no? Sí, cómo no. Y resulta que allá el mundo literario se ha sumido en un caso después de que se concediera un codiciado premio a Carmen Mola, una aclamada escritora de suspenso que resultó ser un seudónimo. Fíjate, yo la verdad pensé que en esta época ya todo el mundo quería dar la cara. Y pensé que los seudónimos ya eran cosa del pasado. Pero resulta que no, que en España hay un libro que pues fue además exitosísimo, le dieron premios y resulta que no era escritora, eran 3 hombres, eran 3 caballeritos. Y entonces en España están muy indignados, están muy molestos. Pues porque dicen que en esta época el hecho de hacerse pasar por una mujer, etcétera, están muy indignados. Tú sabes que los españoles son candela pura también. Es la reina la que está ahí, ¿no? Ajá. La de la derecha. Exacto. Y entonces están como, nos vieron la cara, nos engañaron, hemos sido timados, analizan el libro y dicen, no, sí, no, sí se notaba que estaba escrito por hombres. O sea, una serie de cosas que yo digo, les cae tanto escándalo. Lo que importa es el contenido del libro, ¿no? O sea, ¿qué importa si lo escribió un extraterrestre, no? Si bueno, sí. Ten miedo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué traes contra los extraterrestres? Todo, Alex, te voy a traer todo. a Jaime Maussan. Tráemelo. Tú crees en los ovnis, ¿no? Claro que no. Yo una vez vi ovnis, pero no creo en ellos. ¡Ay, Jesús! Bueno, pues ¿qué volviendo. opinas? Oye, esto me suena como una película que vimos, ¿te acuerdas? La Good Wife, o cómo era, ¿no? La Wife, algo de la esposa. Que el señor era un escritor muy famoso y estaba nominado al Premio Nobel de Literatura. Sí. Pero la que escribía los libros era la esposa. Correcto. Y él se los sabía, como que la convencía para que... Es una joya esa película. Dame el librito, hombre, yo lo publico a mi nombre. Y sí. Es un peliculón. Es porque decían que en aquellos tiempos a las mujeres no les iban a hacer caso. Y entonces, pero pues bueno, le robó. Y le da un infarto al señor, ¿no? Pues no me acuerdo. El caso es que ella estaba toda traumada porque era la esposa perfecta.
pero era la más infeliz porque pues no tenía ningún crédito, era la que escribía y nada. Pues mira, hoy yo traigo ganas de hacer el mundo arder. Y voy a decir una cosa. Ahí les voy. Dígame. Cuando les digo ahí vas les a voltear voy. la cámara. Cuando les digo ahí les voy es porque ahí les voy. Están muy indignados a esto en España, ¿no? Sí. Si ustedes supieran la cantidad de escritores, de libros y columnas en México que no son escritas por las personas que firman, se irían para atrás. Bueno, pero no se ganan un premio como el que se ganaron ellos. Y yo les voy a decir una. Por eso quiero hacer el mundo arder. ¿Quién? Yo sí voy a decir a alguien que yo sé que no escribe esa columna y que nada tiene que ver con ese texto. Juan José Origel. ¿No la escribe él? No. Pepillo Origel no escribe su columna. Yo lo sé. De muy buena fuente. A mí me dijo alguien a quien se lo propuso. Y yo intuyo quién la escribe en realidad. En este momento. ¿Quién? Durante varios años la han escrito 3 personas. Ahorita yo... Es que les digo que estoy haciendo el mundo arder porque yo estoy revelando algo. Yo digo que es Jorge Ugalde. Ay, pero tú crees Jorge Ugalde ya tiene un nombre. ¿Cómo va a pasar Sí, lo de la esposa? Y Pepillo se lo propuso a otra persona que también ya tenía un nombre. ¿A poco? Miren, es muy fácil. Lean a Marta Figueroa sus libros y son sus palabras, sus formas, todo. Es Marta ahí, en papel, en papelito. Ahí está Marta en papel. Lean a la columna de Pepillo y no es Pepillo. No. Pongamos el mundo a arder. Paco nos manda $2 y dice: felicítenme, ayer me hice ciudadano de Estados Unidos. ¡Hoy! Eso es para celebrarse, ¡Claro! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! ¿Cuántos años llevas allá? ¿Qué te pidieron? ¿Les cantaste el himno? ¿Cómo estuvo la ceremonia? Cuéntanos, Paco, qué bonito. Muchas felicidades. ¡Qué padre! El sueño cumplido de muchos, ¿no? Claro, porque aparte pues es un logro, ¿eh? Es que mucha gente difícil llevas toda tu lograrlo. vida trabajando allá de manera... Bueno, no sé si sea el caso de Paco, no sé. Pero hay mucha gente que trabaja allá de manera, pues, ilegal, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando llega el momento de trabajar como Dios manda, como se debe, con todas las de la ley, pues es un logro muy bonito, muy padre. Claro. Muchas felicidades, Paco. Ella hizo a Frida, dice Abdel de la Rosa, o sea, Salma Hayek sí hizo a Frida, hizo a muchísimos personajes, pero yo creo que ha hecho un muy buen trabajo porque ha ido desde el mundo del drama, ha pasado por ahora los superhéroes, las comedias románticas, o sea, ha habido como una carrera muy versátil, ¿no? Desde la de Antonio Banderas, ¿te acuerdas también? ¿Cómo no? La de la víbora, ¿cómo se llamaba? Donde salía con el... El del crepúsculo al amanecer. Al amanecer, ajá, exactamente. Leer el superchat de Paco. Paco dice corazoncita. Sí, ya lo leímos. Muchas gracias, corazoncita. Se llama fraude, dice Abdel, lo del libro. No, porque lo del seudónimo no es... Eso es legal, obviamente. Si no, no le hubieran dado un premio. Lo otro sí, lo de la película sí es un fraude. Es lo que dice Marta Figueroa. Ella dice que hace años la vetaban mucho. Ajá. Porque siempre ha sido muy políticamente incorrecta. Entonces ella escribía cosas en sus columnas o decía cosas y vetaban a la revista y entonces terminaba escribiendo en seudónimos, sí, con seudónimos, justamente porque ya no había manera, o sea, ya estaba vetadísima en Televisa o en tal producción y era una manera de protegerse. Álvaro Cueva también durante el inicio de su carrera, sobre todo en Monterrey, escribió con seudónimo, pero después escribió ya con Álvaro Cueva, ¿no? Y de repente también en Teleguía había una columna por ahí de muy famosa que también era alguien que no era del medio. Ahora lo estamos viendo también en redes sociales. Hay cuentas, ¿no? Manejadas por gente que sí está en el medio, pero que están escondiéndose debajo de cuentas. Entonces, sí está esto, puede generar mucha polémica. Yo siento que los tiempos han cambiado, produce, y creo que por eso también un poco reclaman esta cuestión del seudónimo. Creo que es más bien la época, ¿no? Perdón. Aquí está todo el chisme completo de Paco. Paco dice: fue un logro muy importante para mí, claro. Un examen de aproximadamente 20 minutos y luego la ceremonia. Tengo 5 años acá en California y mi esposo me emigró. Muchas felicidades otra vez, Paco. Sí, por supuesto. Muchísimas felicidades y te mandamos un abrazo gigantesco. Guy Ecker va a aparecer a finales de este mes como el protagonista de una comedia en Telemundo, de una nueva historia que se llama Parientes a la Fuerza. Y entonces fueron y le preguntaron, ¿tú te acuerdas que aquí platicábamos de que con Bárbara de Regil, aparte de la producción,
no se llevaba tan bien, como que ella no es tan sociable. Y le preguntaban cómo se lleva con Chantal Andere. A Gay. A Gay Ecker, que ella es la mala. Ajá. Y tú te acuerdas que Gay Ecker ha tenido sus experiencias malas, como con Margarita Rosa de Francisco, que ellos dos no se llevaban bien. Revelado por Margarita muchos años después, ¿no? Qué curioso, ¿no? Mira qué buenos actores, ¿no? Porque realmente es una pareja que todo el mundo se enamoró de esa pareja. Pues sí, hasta la fecha, ¿no? Ajá. Una pareja clásica. Y estos fueron a preguntarle a Gay Ecker, oye, ¿cómo te llevas con Chantal? Que no sé qué. Y que va diciendo, nos llevamos de maravilla. De poca madre. Es divertida, es inteligente, es lo máximo, dijo de Chantal Andere. Que cabe destacar, gran parte de sus compañeritos siempre dicen lo mismo. De Chantal. Sí. ¿Y la novela se está grabando en México o en Estados Unidos? En México se grabó. Okay. Ya terminaron, pero se grabó en México. Y ya se va a estrenar a finales de mes en Telemundo en Estados Unidos. Eso. Luego llegará a México. Y él hace pareja con Bárbara. Con Bárbara del Regil. ¿Es del Regil o de Regil? De Regil. Es prima de Marco Antonio, ¿no? Ajá. Sí, es que es Marco Antonio Regil. Dice, en España hay escritores que sus historias han saltado a la pantalla chica, nos comenta Mariluz Carvajal. Vas a ver que estos de Carmen Mola van Netflix, les van. Sí. Ya traen un escándalo, ya traen publicidad gratuita, pues está el plato servido. Chucha lechuga en Teleguía, nos dice Alicia Landeros. Esa era la columna que yo mencionaba. Chucha lechuga, ¿quién era? No, yo no sé. Pero entonces decían que era alguien muy conocido del medio, que ya escribía con su nombre, pero esa columna no la escribía con su nombre. Ajá, se usaba mucho. Es que antes se usaba mucho. Acuérdense que antes era mucho más fácil guardar el secreto de todo. Las redes sociales no existían, ¿no? Hoy cuando tú te quieres enterar y cuando quieres saber cómo es tal persona o de dónde viene, es muy extraño si no hay nada en el radar. O sea, es como lo que le decían al personaje de Ruli. ¿Cómo no te íbamos a investigar si no había nada, antecedentes personales? Es rarísimo hoy, ¿no? Eso casi no se usa hoy. Antes era facilísimo esconderse. Hoy no. Jorge Cruz nos dice, Gaby Hispanic salió para ya empezar a hacer promoción de Si Nos Dejan. Que se presenta mañana. Sí. Mañana es 20. Sí, mañana es 20. Mañana se presenta. Pues puede ser, ¿no? También. Ahí va a estar. Sí. Ajá. A lo mejor Televisa le dijo, te vienes para acá, mi reina. Eres la segunda a bordo. Pues me dicen que no pidió, que no pidió salida. Pues bueno. Chicos, busquen Javier Castillo. Este es un escritor español que sus novelas han sido adaptadas por Netflix. Nos dice José Jaén, ¿ok? Lo vamos a buscar, como no. Valentín Pimstein escribía con seudónimo Valeria Phillips y Vivian Pestalozzi, nos dice Eric de la Hoz. Sí, hay historias bien que son ahí con su seudónimo. Saludos desde Laredo, Texas. Nos saluda Flora. Saluditos, Flora, hasta Laredo. El único caso que conozco es el de Arturo Pérez Reverte, dice Kelly Villarreal. No, él sí escribe con su nombre, ¿no? Es el de La Reina del Sur. Yo creo que se refiere a que es el único caso que sabe de que pasó a la televisión, ¿no? Historias españolas. Creo que el ejemplo del seudónimo lo vimos muy claramente en Gutierritos, nos dice Daniel Esteban. El señor Gutiérrez, que lo terminó devorando, ¿no? Porque aparte, como era bien cobarde, pues no quería firmar como... Dice Norma Andrea que es Lupita Martínez la que escribía... ¿A poco era Lupita Martínez? Hermana de Rafa Martínez, dueño de Teleguías, quien escribía esa divertida columna. Puede ser. Ajá. Bueno, ¿qué tal? Sí, pues es una revista que venía de la familia, ¿no? Y la Chucha era la estrella de la... Sí, era de los... Pues era de las que se atrevía a decir cosas tremendas. Con santo y seña, pues ¿no? es que con seudónimo siento yo que te refugias más, ¿no? Dices, no, pues sí lo puedo aventar. En cambio, y aquí mismo lo vimos en YouTube. Hay muchos canales de farándula donde no dan la cara, ¿no? Y no es lo mismo que vengas aquí, que digas, uy, pues sí, me llamo fulano de tal, ¿no? Sí, yo sí me llamo Jesús. Él sí se llama Jesús. Yo sí soy. Y hay que ser honestos. Muchos te han encontrado en las redes sociales. Ya me han visto, hombre. Ya te han visto, no está escondido. Yo tengo mis redes, ahorita me van a decir que las de... Que los de... por si tú te andan persiguiendo los de la tanda, Deberías esconderte. Yo no sé qué es tanda. Allá en Sonora le decimos escondínale. Ventaneando aún no aburre, dice Eduardo Garza. Bueno, qué bueno. Hola, saludos desde Santo Domingo, República Dominicana. Nos saluda Liani Liz Rodríguez. Fracaso vencer el pasado en Estados Unidos, nos dice Ali Landeros. ¿Cuándo se estrena la tercera parte de la RDS La Reina del Sur 3? Dice Kelly Villarreal.
No sé, ¿cuándo? O sea, este 2022 debe ser en el primer trimestre, pero no sé si es enero, febrero o marzo, pero es en el primer trimestre porque ya van muy avanzados. Bueno. Bueno, ahora vámonos con Maxine, la reina de la radio. Salud. Maxine. Salud. Good side. Salud. Acaba de cumplir 32 años. Ajá. Esta mujer a la que yo respeto, ¿no? Sí. Porque yo pienso que en la vida y en las carreras de todos, los doctores deben respetar a las grandes eminencias de los doctores, ¿no? Y los periodistas de espectáculos debemos respetar a quien nos abrió camino. Claro, por supuesto. También la Chapoy, ¿eh? Claro. La Chapoy, Maxine. La Chapoy, Maxine. Yo creo que ellas dos. Sí. Y además siendo mujeres, ¿eh? En un mundo de hombres donde negociar con los ejecutivos no es fácil, ¿eh? No, pues no. Mis respetos para ellas dos, esas dos mujeres. Fíjate que ese programa no era para Maxine, era para Alfredo para Palacios. Alfredo Palacios. Pero no llegó. No llegó Alfredo y gracias a eso tenemos a la gran Max. Sí. Exactamente. Maxine Goodside cumplió 32 años en la radio. Ah, bueno. Y entonces la entrevistó Pepillo, que también estuvo ahí. Ok. Con Maxine. Sí. Y él dice que él le debe a Maxine el pasar a los espectáculos, porque él hablaba solo de la corcuera, pero de la alta socialidad. De los fifís. De la Gómez Montt. Ándale, así de gente. De puros Ns. Ajá, pura de puros, gente respetable. de pura gente N. Y entonces dice que ahí llega con Maxine y ella le dice, no, aquí háblame de los famosos. Y le dice, pues nomás conozco a Silvia Pinal, pues háblame de Silvia Pinal. Toda la hora hablando de Silvia Pinal. Que por cierto, ayer le hicieron un reconocimiento a la gran diva de México. Ay, sí, hermosa. Qué padre ver a doña Silvia Pinal. Yo de veras también esa señora, el verla tan vital todavía, ¿no? Porque claro. la ves y es una apasionada. Es un ejemplo para los que tenemos adultos mayores que queremos que sean eternos y vemos a esta señora tan entera y tan lúcida y tan alegre que decimos, ella y López sí Tarso. Se puede, claro que sí, López Tarso, como no. López Tarso también. Lo acabamos de ver hace unos años, 2 años en teatro. Y qué onda. Nos ponemos de pie. Entonces, bueno, Maxine también dijo que no se ha cansado, que ella va a seguir trabajando. Hasta que lo cual me fascina. San Juan para el dedo, como dice mi mamá. Ajá. Y entonces Maxine le preguntan sobre a quién no le ha gustado entrevistar. Y entonces dice, ¿sabes qué? No me gustan los que contestan con monosílabos. Sí. Sí. No, madrina. Sí, madrina. No, madrina. Y también que no le gusta los que llegan a su programa, les pregunta algo y responden, es que no te lo puedo contar porque si no se me ceba. Es que no me dejan platicar. Entonces tú, ¿a qué vienes? ¿Qué vienes? Que te veamos, y que entonces así le ha pasado con Camila Sodi. Que el ejemplo de los monosílabos, el ejemplo de las respuestas tontas. Es que Camila Sodi cree que porque tiene una cara hermosa y ya sonríe y dice, no, sí, no. Ya la hizo, pero no, entonces cae mal, cae gorda. ¿Cómo se ve cuando no te cuesta una carrera? ¿Cómo se ve que pueda resultar esto, no? ¿No le costó? No le costó. Horacio Villalobos hace poquito acaba de decir que en Telehit, cuando ella empezó, venía recomendadísima de los ejecutivos por Thalía. Ok, en la novela Thalía la ayudó mucho. Pues sí. Entonces, no le costó y por eso tiene esas actitudes, pero sobre todo hay una cosa muy importante que tenemos que entender. Camila Sodi siempre nos ve por debajo del hombro a todos. O sea, ella considera que está superior a todos. Entonces, pues ahí está. Mi reina de la radio, tú muy bien por decir eso. Tú muy bien que no te calles nada, mi maíz. Y sabes que yo estoy en desacuerdo de todos los que le faltan al respeto, todos los otros ¿Quién le falta al respeto? Muchos youtubers que luego le faltan al respeto y le ponen apodos. Es la señora Maxine Goodside. Y no lo digo porque quiera que me dé trabajo, ni al caso. Es porque la respeto. Punto. ¿No? Exacto. Que salga con una máscara de Halloween, dice Eduardo Gajar. Maxine se parece a tu mamá. Es así, muy guapa. La mamá de Jesús es muy guapa, la señora. Muy bonita señora, la verdad. Sí, y se parece mucho a Maxine. Maxine, pues también, pues toda la vida. Entonces yo me parezco modelo. A mi madre. Entonces me parezco a Maxine. Ahí para todos los que están preguntando. Hagan de cuenta. No sé. Es el hijo de Maxine. Camila me cae mal, dice Alicia Landeros. A mí también. Justin 35, ¿cómo está? A mí me cae bien Camila, dice Justin. Hasta cae mal Camila, dice Marta. O sea, cae bien, cae mal, pero nunca indiferente. Exacto. Eso está padre. Está padre. Maxine es la reina, dice Lupita Oblea. Obi.
Camila ya anda grabando una serie en España para Amazon. No para de trabajar, eso es impresionante. Que sea tan mala actriz y que no pare de chambear. Es como un... algo inexplicable, ¿no? Sí, están repitiendo en La que no me dejas. El otro día la vi, le di botonazo en telenovelas y ahí la vi. No, perdón. No. Sí. No. Dice Manuel Ortiz... El casting de La Desalmada y deben ser el pasado, estuvieron mal. Los protagonistas de La Desalmada, de acuerdo a los personajes, hubieran sido mejor Gala Montes y Chris Pascal por su personalidad. Pues yo creo que cualquiera menos la que está ahorita, ¿no? ¿En dónde? ¿La Desalmada? En La Desalmada. Altair. Yo creo que todos estamos de acuerdo que La Desalmada debió ser Altair Jarabo y que no entiendo por qué a esa mujer no le han dado una oportunidad de lo que merece. Y la verdad. ¿A poco es cierto lo que me está platicando Norma Andrea? ¿A poco? ¿Qué dice Norma Andrea? Dice, hay una anécdota icónica de Camila Sodi en un avión. Subió las patas en el respaldo que le apestaban. ¡Ay, no! Y la obligaron a bajarlas o la corrían del vuelo. De mal modo se puso sus horribles chanclas. ¿A poco? Es que les digo que sí tiene unos modos así. Medio feos, medio diva. Sí, es difícil. Adiós. A todos los miraba así. Todo lo que no tiene Talía, ¿no? Porque Talía es una reina, te trata... Sí. Bueno... Los que han tenido una experiencia yo creo que las con ella grandes han estrellas saben, o sea, yo no sé si es totalmente sencilla, pero se sabe vender. Pero en público o en cámaras, porque acuérdate que una vez bajó a un cristiano del escenario. Y cuando se estaban tomando las fotos en una firma de autógrafos, que luego les hacía así Talía. Esa fue María Celeste. No, Talía. Les hacía así. Lo sacaba Hay de un la video foto. donde le decían algo y no me digas Hagas nada, un lado. no te me acerques. Debe ser especial, ¿no? Pero Pues pues, sí. hay cámaras y entonces sonríen. La peor Rubí, dice Princesita Susi. Queremos ver a Tommy, dice Ali Landeros. No ha venido. Anda dormido. Es que acuérdense que él viene cuando Y yo no lo puedo levantar, porque como yo lo voy a cargar y si me muerde mi nariz, No, y es luego que quedo como si quien. hay algo que le molesta a Tommy es que lo despiertes. Lo despierto yo y va y me muerde, aunque sea yo. Exactamente. Pero Entonces, bueno, no acuérdense nos que llevamos así, muchachos. Los No quieran que lo chihuahuitas, despertemos. los chihuahuitas tienen su carácter. Sí, ahí como lo ven. Ayer pensé, el pasado tuvo 1.2, empató con Ercay, dice Zuli. Y ahorita hablamos de vencer. Ahorita, espérenme, vamos con Marjorie, ¿no? Sí. Marjorie de Sousa, que ya ven que Alicia Machado la atacó en la Casa de los Famosos y dijo que Marjorie de Sousa, que qué mala madre, que qué bárbara por no permitir que Julián Gil vea al niño, a su hijo, y que la verdad la declaración de la Machado, con todo y que con muchas cosas no estoy de acuerdo con ella, creo que su declaración fue pues muy apegada a lo que todos pensamos, ¿no? Volvemos a lo mismo, una venezolana atacando a otra venezolana. Exactamente. Y entonces Marjorie le preguntaron y ella dijo, pues mire, quien tenga una vida limpia y digna de señalar a los demás, bienvenido. O sea que Alicia no tiene nada de eso. Pues no, yo Su digo pasado que está no. manchado. Pues yo digo, manchado. Yo digo que no. ¿Tú crees que no? No, así como que yo pienso que nadie tiene realmente como para señalar, o sea, podemos no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que un padre no vea a su hijo. Yo en este caso específicamente siempre he empatizado con Julián. Me parece un tipo que se ha hecho responsable, me parece un tipo que ha demostrado que no hay una razón para que no vea a su hijo. Pero no, tampoco voy a decirle a Marjorie, pero es que los problemas de los papás son de los papás. Ajá. El niño no tiene la culpa, ¿no? Pero tampoco la vamos a calificar a ella, tampoco le vamos a poner adjetivos calificativos feos, ¿no? Pues simplemente no estamos de acuerdo contigo, Marjorie, tampoco creo que te importe, pero bueno, nosotros decimos, ok, vamos más por el lado de Julián. Ajá. Pero también tiene razón en esto de decir, pues, tú cállate, ¿no? ¿Tú qué quieres? Pues si no, tampoco tienes mucho que decir cosas bonitas, ¿no? Lo que me llama la atención es, vuelvo y repito, 3 venezolanas, las más bonitas y las más famosas en México, se odian entre sí. Sí. ¿No hay otra? No sé. A ver, otra venezolana en México, triunfadora, famosa, bonita, que haya sido No, yo creo que ellas son, ¿no? Las tres de telenovelas. Sí, actualmente. Y bueno, ahora, ¿qué creen que les traigo? Porque ustedes siempre me lo piden y aquí se los traigo. Los ratings de la televisión de paga. Eso. A ver, aquí los tengo. Ahí, por ejemplo, tenemos a Soy tu dueña, Lucero. Es que es el primer lugar. David Cepeda y Fernando Colunga.
Extraño que en mi país no haya entretenimiento actual, dice Jorge Rodríguez, nuestro venezolano en Madrid, y grandes producciones dramáticas y musicales en la TV. En la actualidad la programación del canal principal Venevisión es de 10 años atrás. Híjole, qué lamentable, ¿no? Sí, no. Muy lamentable. Todo lo que vive Venezuela es muy triste. Yo veo documentales que Alex tienda y cosas así. Sí, de los que van. Es bien triste. Pero sobre todo porque fueron potencia en muchas cosas. No. No deberían de estar así, lamentablemente. Está, por Saludo ejemplo, a todos un venezolano, Oscar Alejandro, que vive en Miami. Pues fue porque su mamá le dio el bicho. A Venezuela. Y entonces fue a Venezuela y dice que 4 o 5 apagones por día. Dios. Imagínate. No, bueno, terrible. Lunes 18 de octubre. Primer lugar, Soy tu dueña. 156 puntos de rating. ¿Va? Segundo lugar, Soy tu dueña. 144 puntos. Tercer lugar, Corona de Lágrimas, mi Queen. 128. Estos son los primeros lugares de toda la televisión de paga. Sí. Tercer lugar, Corona de Lágrimas. Cuarto lugar, Corona de Lágrimas con 114 puntos. Quinto lugar, Discovery Home con doctora Sandra Lee, especialista. Sexto lugar, A que no me dejas. Séptimo, Unicable con De noche todo pasa con Jordi Rosado. Octavo, Discovery Home, Mi cuerpo, mi desafío. Noveno, Discovery Home con Emergencias bizarras. Y lugar número 10, Qué pobres tan ricos, también de telenovelas. Es decir, 6 de los 10 primeros lugares de la televisión de paga son telenovelas. ¿Qué tal? ¿Cuándo volveremos a ver un elenco así como el de esos tres juntos? Cuando despierten en Televisa. Cuando vean que tienen ahí mucho desperdiciado, ¿no? Cuando sientan que yo creo que se tienen que bajar un poco del pedestal y decir, sí los necesitamos. O sea, y hablarle a estas figuras. Sí les vamos a pagar lo que merecen y lo que seguramente piden, ¿no? Ajá, porque sí los necesitan. Sí los vamos a tratar bien, sí les vamos a dar su estatus de estrella, sí les vamos a dar buenas historias. ¿No? A ese día. Felicidades a los de telenovelas por su éxito de su programación. Un exitazo, Soy tu dueña y la está rompiendo. El mejor halago que nos pueden hacer, y no es que no ven novelas, pero les encanta cómo las platican. Eso me encanta cuando lo dicen, porque significa que se han enganchado con el programa más que con la telenovela del momento de la que hablamos. Eso, ¿no? Es como me da gusto. Y luego también ayer, luego están al pendiente de todo lo que dice uno, y que aquí no, pues puras tontadas a veces. Pero pues están al pendiente finalmente, y entonces es una maravilla. Ayer luego lo ponen en el grupo, ¿no? Que el producer dijo no sé qué burrada, tal cosa. Ya, ¿cómo me hizo reír? Pues qué bonito. Gracias. Ahí está. Y luego hacen memes y todo, ¿no? Sí, no, está muy chistoso. Gracias. Leti Calderón ha sido operada, ¿se acuerdan? Hace apenas unos días, de la vesícula, ¿no? Ajá. Y entonces, al principio todos preocupados, ¿no? Y ya supimos que era la vesícula, que bueno, estaba todo controlado, no era una cosa pues realmente tan complicada, ¿no? No fue tan complicada que hoy TV Notas dice que ella aprovechó para hacerse otras 2 cirugías. Ya está, con la anestesia. Ya tengo anestesia, pues ahí háganme. Pero el problema es cuando se va la anestesia, me Alex. Sí, porque imagínate, todo duele. Todo. Duele, pero el estómago, pero el busto. La nariz, porque busto. En este caso se operó el busto. Ajá. Porque ya tenía unos implantes. Sí. Y bueno, pues sabemos que los implantes de senos para mujeres tienen fecha de caducidad. Se los tienen que quitar en cierto tiempo. ¿A poco? Claro. No son para toda la vida. No. Aproximadamente son 10 años. Ok. Ajá. Yo tengo una amiga que tiene como 15 o casi, sí, pero y le andaba doliendo y ya fue a checarse y le dijeron, no hay nada grave, pero ya te los tienes que cambiar. Entonces, en el caso de Leti, Qué difícil es ser mujer, ¿no? Sí. Porque se hacen tanta cosa, pero las que quieren, no todas. Y tan dolorosas. Sí, pero y uno va por la vida tan feliz. Yo sí te voy a decir una cosa, yo sí creo que la mujer tiene un umbral del dolor. Bueno, pues tolerancia al dolor soportar, muy diferente. Es que al soportar tener un hijo, imagínate. A mí ahorita tú me pellizcas y yo me pongo a llorar 10 minutos. Y aparte otros 10 por lo exagerado que eres. Exactamente. Pero en el caso de las mujeres, mis respetos. No, pero aparte tienen estas una tolerancia. Cirugías que sí de la
las boobies, pues. Ajá. Que si acá atrás, que si la pantorrilla, que si Bueno, no sé, pues se operó el busto. lo que se quitan. O sea, fue la vesícula, bueno. fue el busto y se hizo una liposucción. Aparte. Porque hay una cosa que tal vez ustedes ignoren o no recuerden, dicho por ella. A ella le ofrecen Mirada de Mujer Sí, como en no, Televisa. hace algunos añitos, ¿no? Ahora sí nos dejan. Sí, Cuando se la habían dado a Carlos Moreno. sí. Pero ya ven que Carlos Moreno ha tenido sus fracasitos. Entonces Televisa dijo, ay, no, tú ya andas muy... Le dijeron, pan-". Carlos, estás muy moreno, aquí puro güero. Bye. No, le dijeron, tú ya andas muy perdido, mijo. con Pero tus ¿cuál es historias". fracasito? Pues mañana será otro día con la Vale, Pues ya Mujeres con ese, en ya con Negro. ese. Hubo varios. Y entonces le dijeron, no, ya no la vas a hacer. Se la vamos a dar, se la dieron a W Studios. Entonces, a ella ya se la habían ofrecido y estaba subiendo de peso. Pero yo creo que a ciertas edades ya es más complicado para la mujer o para el hombre. Si engordan Ay, dime a mí. 10, 15 kilos de golpe, ¿cómo los bajas? Porque ya está la cuestión hormonal, o sea, hay mucho rollo ahí. Entonces yo creo que por eso ella dijo, pues yo creo que ya no los voy a poder bajar de forma natural o me va a costar mucho trabajo. Y se hizo la liposucción. Entonces, operada de liposucción y busto. Va a salir hecho una Barbie. De por sí que está bonita, claro. pérrima, ¿no? Ya estamos de acuerdo. Quiero ver la Chacala en Azteca, dice Genaro Navarro. Yo no. No, la Chacala no. ¿Qué otra hizo Cristian en Azteca? No te creas. Agua y aceite. Ah, güey, no la cortaron. Pues que tiene, lo que sea. Con 20 capítulos Ahorita que ya no dura está Cristian, nada. lo que sea es ganancia, Alex. Una miniserie. Ok, pongan la Chacala, pues. Carlota, pésimo personaje de la Calderón, dice Princesa. Pues es que si lo comparamos con la maestra Diana Bracho, pues sí sale perdiendo, ¿no? Sí. ¿Por qué se operó tanto? Pregunta Kelly. ¿Y por qué no, mi Pues Kelly? aprovechó, ella dijo, ahora Pero es sí cuando. que yo sí me operaría si tuviera con qué, dice Rosimar. Pues yo si tuviera con qué, yo no me operaría nada. Y no es que digan, ay, que no. No, saben que la semana pasada, ¿te acuerdas? No lo he platicado, pero fui al doctor a checar unas cositas, ya saben. Y me querían operar por lo Sí. de la apnea, ¿no? Y me querían operar y no, o sea, para empezar es un 50% probabilidad que mejore, primero. Y y sobre todo, entrar al quirófano son palabras mayores. No, es que y aquí en esto que tendrían que operarme aquí, imagínense las cuerdas y todo. Es muy difícil. Ahora hacerlo por algo, pues por eso te digo, qué difícil es ser mujer cuando les exige tanto la sociedad, tanto el mundo, estar perfectas, tales medidas, tales, tanto de arriba, tanto de abajo y te aseguro y aparte que la competencia, ¿no? Hubo comentarios que algo le dijeron de su físico, que algo pasó. Sobre todo cuando las mujeres llegan a una edad en que no es que estén viejas, sino que el marido ya volteó a ver a la que tiene 20 años y entonces la señora dice, ah, caray, pues ¿qué me está faltando? ¿Qué hago? Y ahí está el problema. Tenemos un super chat de Jesús Mendoza. Chuyito nos manda 10 Hola, dólares. Jesús. Dice, hola chicos, ¿a cuántas personas equivalen los puntos de rating de la televisión abierta? Por cierto, yo los miro desde hace 10 años en YouTube y háganle como quieran los demás. Saludos desde Seattle, nos saluda mi tocayo Jesús Mendoza. Gracias, Jesús. Nos ves desde el inicio. Hace 10 añotes. Este canal justamente Muchas tiene gracias, eso. Quito. Muchas gracias. Se creó en el 2011, ¿no? Bueno, este canal no es, pero el primero fue desde el 2011. No te sé responder, te voy a decir, he tratado de investigar, pero es que cambió la época. Y entonces, ahora por eso damos los millones de televidentes y no los puntos. Porque ha cambiado todo, ¿no? Antes, en los 90s, un punto de rating creo que eran 750,000 espectadores. En Estados Unidos creo que sí es el millón de 500, ese es el billón 500 de personas, ¿no? Sí, entonces ahora pues manejamos números exactos de millones, ¿no? Cosa que antes no se manejaba, porque antes hubieran dicho 50 millones, ¿no? O 40 millones, porque la competencia era nula. Ahora la gente está tan por todos lados que es muy difícil. Gibran Martínez nos manda otro superchat, dice 129 pesotes mexicanos y dice, hola, mensaje cancelado. ¿Qué decía ese mensaje? ¿Cómo? Si lo sabe Dios, lo sabe la comunidad. ¿Por qué lo cancelaste? No canceles. Habla ahora o calla para siempre. Contigo sí, que muchos ya lo quieren bautizar como Contigo no. Se Contigo hundió. jamás. ¿Se hundió? ¿Se hundió? Es un fracaso en el horario de las 4:30 de la tarde, ya que la audiencia que está registrando es menor
a la que registró Diseñando tu amor, su antecesora. Y ya, que ya son palabras mayores. Sí, ¿no? tampoco fue un éxito. Hoy termina, por cierto, en Univisión. Ujú. Diseñando Allá sí tu le fue amor bien. se acaba hoy. Sí. Hoy en Estados Unidos, y allá sí fue un éxito. En México pasó de noche. Ya la olvidaron. En este caso, Contigo sí, 1,800,000. Ujú. ¿O no? No, pues sí están en problemas. 1,800,000. Y no es porque la audiencia se fue a ver Amor en Custodia, ¿eh? La audiencia No. se fue quién sabe a dónde. Porque no fue con ellos. O sea, se fueron, pero ya. Ujú. Además de SOS, que también no les está yendo nada bien, 2,100,000. También Contigo sí es de las telenovelas en foco rojo. Ay, es que volvemos al punto. ¿Por qué en Televisa no se están dando cuenta que la gente ya no quiere estas historias y que la gente ya evolucionó? Que la gente, al tener la oportunidad de ver historias turcas, coreanas, españolas, chilenas, argentinas, su gusto, su preferencia evolucionó, ¿no? Claro. Y al ver estas producciones tan de calidad, o por ejemplo, lo que tienen los españoles es que las actuaciones son increíbles, ¿por qué nos siguen queriendo dar, punto número uno, una telenovela creada en los 70s? ¿Que no se han dado cuenta que el público ya no piensa lo mismo, no hace lo mismo? De 1978, que se hizo originalmente, al 2021. El problema no es eso, el problema es si no la modernizan, pues sí se ve como del 78, ¿no? Ajá. Pero si no le ponen situaciones modernas, Uh-huh. pero es que es difícil que a una protagonista la engañen tanto, ¿no? El marido, el tío, no Sí. sé qué, y con tantas redes sociales, con tantos celulares, con tanta publicidad por todos lados, con tanto información, A ver, viva en el siglo pasado, ¿no? en los 70s era muy caro viajar en avión. Ujú. Muy caro. Porque era de ricos. Era de estatus, Prácticamente de ricos o de media alta. Arriba, ok. Ajá. Hoy la situación es completamente diferente. Ujú. Es decir, si esta mujer vive la situación que viva, puede agarrar un avión, ¿no? Sí. Y lo va a poder costear y va a poder ir a descubrir, como dices tú, llegar a la verdad. Pero no necesita ni agarrar un avión, con que agarre el celular y no me digas que en todos lados todo el mundo Pues, tiene celular y le dice a su novio, a ver, pásame tu Facebook. Ujú. Y entonces ahí descubre que la está engañando, ¿no? Pero aparte, Danilo Carrera, que sigue no, o sea, muy mal. Ujú. No actúa, no proyecta nada, le gusta la pose, ¿no? Él viene a posar a Contigo sí, no viene a actuar, Ujú. ¿no? Sumado todo esto es un desastre. Sí. 1,800,000 en la segunda semana, es que esto no va a funcionar. Porque en el punto medio, que es cuando más bajan las telenovelas, a la mitad de la historia es cuando algo sucede y los libretos a veces se caen. Pues entonces va a ir a 1,500,000 o menos. Va para abajo, ¿no? Y que no es el promedio que Televisa quiere. Entonces, yo creo que si como pinta, podrían quitarle capítulos, ¿eh? Puede ser, puede ser. Yo, si fuera ejecutivo, yo no sostendría este desastre, ¿eh? Yo le diría adiós. Contigo sí, contigo no. Contigo en él, nada. Contigo no. Bye. Bueno, Pues es que es el productor el que siempre hace ese tipo de novelas, ¿no? Nacho Sada. Sí, pues que sí, un refugio para el amor. Quererlo nada, quererlo Quererlo todo. Es como en el teatro, también hay productores que se traen obras de Broadway de los años 60, 70, ¿no? Ujú. Que si Sugar con Daniela Romo, que Sí. si esta que hicieron a Albertano, ¿cómo se llamaba? Sugar, ¿no? Sí, Chuga. Y luego la de la Romo, ¿cómo se llamaba? Hello Dolly. Hello Dolly. Esas obras pues, son como estas novelas. O sea, tienen una... Tú vas a verla y estás como que Mira. te transporta. Ajá, huelen a viejo. Ajá, exacto. Sí. A eso huele. Exacto. A viejo. Y lo que pasa es que estos productores sí son muy de la vieja guardia. Ujú. Y fueron regresados porque hubo este cambio de administración. Y entonces, y ahí ¿qué? los regresaron. Que se traen las novelas que veían en los 70s, en los 80s. Dicen, ay, va a pegar una de la Méndez Ajá. en el 2021. Bueno, Y pues ya, vemos que por no. favor.
Por favor, tengan tantita. José Jaén dice, yo pensé que Lucero Suárez iba a adaptar la novela chilena Edificio Corona, que es una historia muy buena. Espero que alguien en Televisa la adapte. ¿Qué tanto se trata? ¿De qué se trata esa novela? Deberían de aprender ¿de qué? Marilú, ¿de qué? Y veo Viviana, dice Daniel Esteban, y sí hay una gran diferencia también con la forma de realizarla. Para empezar, Viviana es de 97 capítulos y Contigo sí tendrás 120. Ok, vámonos ahora. Bueno, se nos murió el papá de Marimar. Don Miguel Palmer. Se nos murió Alejandro de Bodas de Odio. Sí. Porque así es como la gente recuerda a estos primeros actores, ¿no? Claro. Evidentemente recordamos este nombre de Miguel Palmer, pero hay un cariño especial a sus personajes, hay un cariño particular a una trayectoria de un primer actor, ¿no? Sus telenovelas para él empezaron en el 74, El Mundo de Juguete. Luego hizo Mundos Opuestos, Rina, Pasiones Encendidas, Viviana, Los Ricos También Lloran, Al Rojo Vivo, Bodas de Odio, El Maleficio, Herencia Maldita, Senda de Gloria, Milagro y Magia, Marimar, donde era Gustavo Aldama, ¿te acuerdas? El papá de Marimar, ¿no? Ajá, que ahí es donde todos lo recordamos. Sí, Amigas y Rivales, Dos Hogares, ajá, Señora Acero, y la última participación fue Señora Ávila. Hablar de Miguel Palmer sí es hablar de una trayectoria impresionante. Y de uno de los galanes de Televisa, ¿no? Pues es que Bodas de Odio. Uy, con Cristian Bach. O sea, ese triángulo amoroso entre Miguel Palmer, Christian Bach y Frank que después Moro, lo hicieron remake en Lo que la vida me robó, ¿no? Y Amor Real. Y Amor Real, claro. Exacto. Entonces, Bodas de Odio definitivamente está en nuestra memoria, y Marimar igual. Yo creo que Marimar, según tengo entendido, es de las telenovelas más exitosas de Thalía, más vendidas, ¿no? Ajá. Y fue un suceso por todos lados. Entonces, por supuesto que ese señor lo ubicamos perfecto. Lamentablemente, sus últimos años no fueron los mejores, ¿no? Sí. Recientemente se filtró un escándalo donde supuestamente su pareja sentimental, que también era y es actriz, pues no lo estaba tratando del todo bien, y su hija fue a rescatarlo. Pero ya fue muy tarde, porque ya estaba en condiciones muy deplorables. Y ya estaba en condiciones de salud muy terribles, ¿no? Y parece que esos últimos años no fueron los años dignos de un tamaño de actor y de una gente tan famosa, porque pues lo ubicamos perfecto, ¿no? Sí, como que debió haber tenido otro estilo de vida, ¿no? Antes de, exactamente, de partir. Y y bueno, la verdad, no. Pues descanse en paz el gran Miguel Palmer. Mira, ahí está con Thalía. No, lo estoy viendo en otro lado. Estoy en otro canal, dice el productor. Sí, es que andaba en Instagram. Dice Emilio La Rosa quiere volver a empezar 2 con Yuri. ¿Qué? Dice Dino. No digas eso. Producer, salúdame, dice Kelly. Saluditos, Kelly. Saludos, Kelly. Es broma lo de volver a empezar. ¿Cómo crees? No creo. Pero lo dice muchas veces Dino, yo creo que sí es cierto. Lo dice muchas veces. Eso es spam. No. Bueno. Oye. Uy. No, hombre, ¿y ahora qué? Ay, Dios mío, se nos va a morir Javier. Ajá. Ok. Todo indica que en el capítulo de hoy, Javier, personaje interpretado por Ferdinando Valencia en Vencer el Pasado, va a morir. Va. Y miren, ¿por qué? Porque ahí todo lo indica. Porque recuerdan en el capítulo de ayer una escena donde está con la mamá, y la mamá lo voltea a ver de una manera muy tierna y le dice algo sobre sus ojos, que sus ojos siempre le han movido y que le proyectan algo, y se ve cómo le habla, y esa es la última conversación entre madre e hijo sanos. Sí. Y entonces, desde ahí, creo que es un dato importante para los que vemos la telenovela, de saber que es la despedida de su mamá, ¿no? Y luego tú también decías que con Ruli también se despidió de una manera particular. Sí, como que se sonrieron como nunca en la novela, como que haciendo las paces, como una hermandad, como una despedida. Porque además yo creo que son primos.
¿Tú crees? Y luego también con Angelique, cuando habló, le dice, oye, tengo algo muy importante que decirte. Y con su hermana. Como que se fue despidiendo de todo mundo y en la noche... También tuvo una conversación con su hermana diciéndole, ten cuidado porque te van a embarrar. Lisandro te está envolviendo, ¿no? Y estás creyéndole todo. Entonces, hoy yo creo que esperamos ¿Y no será muy conmovedoras. ¿No será que se va a morir y le va a donar el hígado a Renata? No. Yo pienso que va a ser África Zavala cuando descubra que es media hermana. Ay, pero África es mala. Pero África ya no va a ser mala. Ya se hizo buena. Ya va a ser buena. Y se cumplió la predicción, producer. Sole Soledad dice, se muere Javier, qué necesidad, se nota que se despidió de todos, yo me indigné. Es lo que les estoy diciendo. Sí, claro, se notó. Ahora, África Zavala, su personaje de Fabiola, predicción cumplida de este programa, va a tener romance con el macuarro. Sí, claro. Así le dice, ¿eh? No lo decimos nosotros, así le dice ella, ¿no? Sí. Ay, macuarro. Que es Eric, personaje de Miguel Martínez, el hermano de Renata. Sí, claro. O sea, todo va a quedar en familia. El chofer. Todo va a quedar en familia. Y como se va a hacer buena, yo pienso que ella le va a donar... Va a ser Javier. No, hay una imagen de África en el hospital. Porque está embarazada. No, pues ella no se va a embarazar. Del chofer, vas a ver. No, o sí. Bueno, pero entonces yo pienso que puede ser ella, ¿eh? Ajá. Ella no quiere ser mamá. Siento que no va a ser mamá porque ella no quiere en realidad y se lo dijo Ferdinando ayer. Pues sí, pero cuando no quieres es cuando te llega el trancazo. Pero a ver, se me hace que ella sí le va a donar el hígado a... Va a ser Javier. Va a ser Javier. ¿Cómo se llama? Fabi, ahora cuñada de Renata, dice Alex. A ver, ustedes hagan sus apuestas, ya lo estamos haciendo aquí. Yo digo que es África Zavala la que le va a donar a Renata yo digo el que órgano. Va a ser el señor Ferdinando, porque ya se nos está yendo y entonces la telenovela ya se nos está acabando, Alex. Y se está poniendo tremenda. El programa también ya se nos está acabando. Oye, maldito Lisandro entonces mandó matar, como quien dice, a nuestro Javier. Propio hijo. ¿Los va a matar? No es su hijo. Por eso dijo su propio hijo adoptado. Ajá. Escucha, Alex. Y luego dice que el desconcentrado soy yo. Hijastro. Hijastro que tanto dio. ¿Sabes que a mí qué me da tristeza? Ya sabes, yo soy muy dramático con las telenovelas y yo sí me emociono y yo sí lloro y yo sí me meto en la historia y a mí me da mucha tristeza que Javier nunca fue feliz. Jamás en la vida. O sea, desde niño le hizo la vida imposible el perro de Lisandro. Ay, desgraciado de Lisandro. Ay, no. Y ahora se nos va a morir. Fabiola es la donante, no te rías. Dice Soledad. Víctor Ortiz dice va a ser Javier. ¿Por qué te ríes? Es Fabiola, dice Ana Gabriela. Dice Princesa Susi, los protagonistas de Bodas de Odio ya están en el cielo. Es decir, Miguel Palmer, Frank, Christian Bach y Frank Moro y el productor Ernesto Alonso. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ay, ya voy a llorar también. Y no es para que ya estuvieran muertos porque estaban jóvenes. Yo sigo en crisis, fíjate, por Modern Family. Ay, ya lo descubrí. Yo sigo en crisis. ¿Qué estamos hablando? Y luego ahora voy a agregar lo de Javier, fíjate. O sea, ya mi crisis va a ser más larga. Lisandro Olino. Ay, no. Lisandro Olino, dice Isabel Torres. Lisandro Olino. ¿Cuál es el mejor villano? Ajá. Lino, el malo. me gusta más el personaje. No, a mí Lisandro, fíjate. ¿En serio? Sí. Sí, se me hace que es más bueno. Oye, pero inventando la telenovela no está funcionando en Estados Unidos, en Univision. Nos tumbaste el evento. Sí, no está funcionando. En Estados Unidos tiene 1,200,000, lo cual es poco. Me sorprende. No sé si va calentando. Tal vez es prematuro decir que es un fracaso. O tiene mucha competencia a lo mejor. Pues Star Kai. Pues ahí está. Pues así están las cosas. Ay, no, muchachos, yo estoy en drama, se nos va a morir Javier y yo esas cosas no, es que nunca fue feliz. O sea, fue un personaje que siempre sufrió, producer, no puedo yo con esto, ¿cómo lo manejo? Dime tú cómo lo manejo. Un cafecito, una dona y una pizza. Rodrigo va a caminar. ¿Se fijan que él soluciona todos sus problemas emocionales comiendo, con comida? Claro. O sea, en vez de decirle, vete al psicólogo, manda una cita con María Esther Martínez, que es psicóloga. No. Te compro una pizza ahorita de 3 quesos y vas a ser más feliz, Alex. O sea, tú dices que la solución está en una dona de 10 pesos.
No, mi corazoncito vale más que la dona de 10 Ay, los pesos. marranitos de ahí del Alex, no sé qué, del ¿cómo se dio? No, alta fibra. Alta fibra. Ya metimos un gol acá en Juárez. Javier, voy a llorar hoy, dice Saraísa. Yo también te acompaño. Hagamos cadena de llanto. Cadena de llanto hoy en redes sociales por Javier. Nos vemos mañana. Se nos va el Gracias. cielo.